Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes 5 de julio del 2021. Bueno, continuando con la programación para este día, pues, tengo el privilegio de contar con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así es que, bueno, le damos la bienvenida. Pastor Boris, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Estamos bien, trabajando con entusiasmo, con pasión. Creemos que la educación es la parte importante, aparte de la oración, que es lo más importante, la oración. La oración tiene que ir acompañada de la palabra. Y obviamente, si va acompañada de la palabra, va obviamente la enseñanza. Y cuando uno ve la historia, Jorge, uno se da cuenta que eh, todos los cambios sociales, aún del lado de los malos, podemos decir así, siempre vienen acompañados de educación. Eso es algo muy notorio al estudiar la historia de la humanidad. Vemos que los grandes cambios sociales, para bien o para mal, han sido a través de la educación. Entonces creo que es algo que a mí me apasiona, tener que estar educando todo el tiempo, enseñando y centrando nuestra cosmovisión y nuestra filosofía y nuestra forma de vivir bajo los principios de Dios que están en la palabra de Dios, obviamente. Entonces, eso a mí, ese es el tema que más me apasiona, Jorge. Entonces, estar en este programa para mí es un disfrute. Una vez más, agradecerte por que sé que tú camelleas todo el día acá y estás poniendo tu vida en servicio, pero es una bendición saber que tú estás poniendo tu vida en servicio, Jorge, en favor de la educación. Creo que el pueblo necesita ser educado constantemente. Nosotros como iglesia somos los que educamos la conciencia de los hermanos en la iglesia y también de los ciudadanos. Entonces, imagínate el rol que hacemos. No es media hora de programa por llenar, sino que realmente nuestro anhelo es poder llegar al corazón para lograr un cambio de mente y volver nuestro corazón hacia Dios para hacer lo correcto, porque creemos que esa es la única forma de traer libertad a una nación. Boris, tengo una pregunta. Dime. Ok, bueno, estamos hablando que sí, ese rol de la educación. Y yo creo que ya se ha creado, a ver, no se ha creado, yo creo que se está empezando a crear una conciencia de lo que es ese rol, pero todavía se ve mucha apatía, todavía se ve mucha apatía en cuanto a lo que es esa educación providencial, aunque digamos, bueno, yo creo que es que la cuestión, la mayoría de las iglesias no tienen ese enfoque de educación providencial. Y imagínense, si las iglesias no tienen ese enfoque y las iglesias que lo tienen, aún las personas que están allí, no o sea, sienten, se ve como ese tipo de apatía también, se ve como esa desconfianza en lo que es la educación providencial. O sea, ¿cómo podemos hacer un empuje para que realmente esa educación providencial prevalezca y sea la número uno? Y yo creo que lo que ustedes están peleando, lo que están peleando realmente es muy bueno, es la educación en casa. ¿Y quién más que los padres para educar? ¿Quién más que un padre cristiano, que un padre conocedor de las normas, leyes, no de las leyes del gobierno, sino de esas normas o leyes establecidas por el padre en ese manual de vida? No les apliquemos. Siempre nos hemos quejado de que no hay un manual para el matrimonio, de que no hay un manual para los hijos. Y si está el manual y ya se sabe que está el manual, pero ¿por qué no somos tan reacios a leer ese manual y a ponerlo en práctica? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder porque es muy complicado, Jorge. Nosotros venimos enseñando educación providencial, homeschool, educación en casa, hace más de 10 años.
y la respuesta no es como uno espera, pero es más de lo que la historia lo registra. O sea que estamos, ¿cómo te diría? Con mucho entusiasmo de ver a través de la historia, siempre ha sido rechazada. ¿Por qué? Porque venimos, los latinos especialmente, Jorge, venimos de una cultura donde tenemos una mentalidad estatista. Y recuerda, Jorge, que aquí en Colombia, hablando de Colombia, son más de 50 años que la izquierda está adoctrinando a los jóvenes, tanto en los colegios como en las universidades. Ahora, ya desde la escuela, están adoctrinando. Entonces, venimos con una mentalidad estatista, esperando que el gobierno resuelva los problemas sociales. Y entonces, por ende, estamos esperando que el gobierno resuelva el tema de la educación. Entonces, es casi normal en una conversación que tú establezcas con cualquier ciudadano, es casi normal en su pensamiento asimilar la idea de que el gobierno tiene que educar a sus hijos. De ninguna manera él, no, que es una responsabilidad del gobierno. Entonces, teníamos un profesor que lamentablemente falleció, él se llamaba el señor Kilkenny, norteamericano. Él decía que los cambios de mente es un proceso extremadamente lento. Y es verdad, es verdad. Los cambios de mente es un proceso extremadamente lento. A Dios, en algunos momentos de la historia de la Biblia, le ha tomado más de 400 años cambiar la mente de los judíos. Y bueno, sabemos que al final no la cambiaron de todas maneras. O sea, se quedaron esperando al Mesías, al rey de los judíos, pero el que venía con la espada para libertar a los romanos. Y no cambiaron de mente. Y cuando vino Jesús y enseñó el reino de los cielos, tampoco lo aceptaron. Entonces Dios tuvo que rechazarlos y levantar la iglesia, que ahora somos nosotros. Y la iglesia, Jorge, ha caído en el humanismo. Esta iglesia estamos hablando del siglo XIX y XX, podríamos decir, es una iglesia sumamente humanista y en esta última etapa es una iglesia bastante almática. Es una iglesia que ha elevado a la enésima potencia las emociones. Entonces, le hacemos más caso al corazón, más caso a las emociones, a las profecías, entre comillas, que nos gusta tanto, y a los profetas y apóstoles, etcétera, que nos hablan de prosperidad, y la iglesia ha perdido el rumbo. Entonces, hacer lo que estamos haciendo, Jorge, lo que recibimos son tomates en la cara, que no es bienvenido el mensaje. Entonces tú, por decirte, intenta, solamente intenta, Jorge. Dile a cualquier persona que tú conozcas, cualquiera en este momento piense de, ay, a fulano de tal, listo. Dile, mira, tengo un buen libro, te voy a prestar para que lo leas. Pueden pasar 3 años, Jorge, y probablemente no lo va a leer. ¿Sí? Ese es el pueblo cristiano. Entonces, hemos abandonado la Biblia, el estudio de la Biblia serio. O sea que la iglesia se ha olvidado los principios, se ha olvidado de Dios. Y la iglesia ha abandonado su rol. Y la verdad, Jorge, voy a decir algo más fuerte todavía. La iglesia no sabe ni cuál es su rol. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando en general. Pueden haber excepciones, porque gracias a Dios, Dios siempre se guarda un remanente. Pero hablando así en líneas generales, yo creo que la iglesia ni siquiera sabe su rol. Por eso, yo me atrevo a decir contundentemente lo que estoy diciendo, y estoy dispuesto a sostenerlo en cualquier foro, si quieren.
conversatorio, lo que sea, porque si vemos las esferas de la sociedad, no están en manos de la iglesia, están en manos de gente impía. Por lo tanto, categóricamente podemos decir que la iglesia se olvidó de su rol protagónico dentro de la sociedad. Entonces, como te decía, es un tema bastante largo. Y el tema que hoy pretendo tocar también habla un poco de eso, Jorge, de la ignorancia que tenemos de la palabra de Dios y cómo decisiones que tomamos, Jorge, sin consultar a Dios, sin consultar la Biblia, nos alejan de la voluntad de Dios de una manera estrepitosa y los daños son tan tenaces que por un tiempo no alcanzamos a comprenderlos, pero cuando pasan 2, 3 generaciones, nos damos cuenta que ya el desastre ha sido hecho y volver atrás, Jorge, nos va a tocar mucho trabajo. Nosotros con el tema que vamos a tocar hoy, estoy yo, Jorge, 6 años hablando en la congregación. Y yo te puedo decir que el 40% de pronto menos, el 30% de pronto, escuchó con humildad, se arrepintió y está ahora haciendo lo correcto. El otro 70% todavía sigue en la dureza de su corazón, en sus dudas, en su falta de fe, de temores, etc. Y prefieren vivir una vida cómoda y no obedecer a la voz de Dios. Entonces, es una respuesta bastante complicada, ¿no? Pero todo lo que te dije tiene mucho que ver con lo que me preguntaste. Bueno, yo diría que yo creo que estamos concientizados, estamos conscientes de lo que realmente se está hablando, pero nos falta dar ese paso, nos falta esa milla extra y yo creo que nos estamos fallando es por la fe y por la obediencia. Por la fe estamos, digamos, pensando que si nosotros vamos a educar a nuestros hijos en casa, entonces no vamos a tener cómo mantenerlos materialmente porque estamos Sí. acostumbrados, como decías anteriormente, estamos en la parte latina, estamos acostumbrados a que, bueno, uno trabaja, el otro es el que mantiene el hogar. Aunque eso es en el pasado, historia patria. Ahora ya realmente pues las dos personas trabajan porque pues uno quiere un estilo de vida más o menos diferente a lo que se vivió en nuestras vidas, con nuestros padres. Entonces yo creo que esto realmente nos está trazando un poquito en ese proceso, en ese salto que tenemos que dar a la educación provincial. Yo creo que en ocasiones, y no se lo digo porque pues, ya no tengo ese acceso, ya los hijos míos ya crecieron, estudiaron, se graduaron, ya está en otra situación. Y posiblemente yo estoy hablando por lo que no viví. O sea, no tuve esa opción de decir, voy a educar a esos hijos en casa y posiblemente lo hubiese pensado. Ah, es que tengo un estilo de vida diferente, ahora si yo cómo hago para educar a mis hijos, quién me va a sostener? Entonces ahí es donde va ese paréntesis, ¿quién me sostiene? Entonces ese punto, el sostenimiento, es la parte de lo que es la fe y lo que es la obediencia realmente, que nosotros nos dijeron, hagamos lo que tengamos que hacer multiplicándonos. Y multiplicándonos tiene que ver mucho en ese aspecto. Empezar por lo que está mucho más cerca de nosotros, que son nuestros hijos. Y yo creo que en un momento determinado estamos abandonando ese ciclo y nosotros mismos, a ver, estamos en una lucha que por qué el gobierno los quiere educar, pero nosotros no estamos haciendo nada para nosotros educarlos. Entonces es un círculo vicioso, un va y viene, le echamos la culpa al gobierno, pero realmente por lo que nosotros no estamos haciendo. Yo creo que eso es parte del problema y es mi opinión personal. Sí, señor. Ahí estamos en ese círculo vicioso. Pero ahí vamos, Jorge. No sé cuánto tiempo nos tomará. De pronto nos tome 4 décadas. Y probablemente en 4 décadas vamos a estar viendo frutos. Los estamos viendo ahorita, pero estoy hablando ya muy notorios, muy marcados. Yo creo que lo importante es que yo creo que ya se empezó a dejar huella. Ya se Sí, empezó a señor. comienza Bastante. los pasos y yo creo que eso es lo importante. Entonces, en la situación en la que estamos viviendo en el país, en la comunidad en la que vivimos realmente y dejar esas huellas, yo creo que eso es algo productivo y es solamente esperar a que esas huellas se vayan multiplicando y sigan creciendo constantemente. Sí, señor. Bueno, Ahí vamos, Jorge, yo, con todo el corazón y con toda la pasión.
Así es. Ok, voy a compartir mi pantalla. Voy a mostrar una imagen porque quiero que la vean. A ver dónde estamos. Aquí estamos. Compartir. Nos venimos por acá. A ver. Bueno. Me gusta. A ver dónde estamos. Esta imagen. Me gusta mucho. Hablando de las finanzas en el hogar. Nos damos cuenta que aquí hay un hombre y una mujer, que eso es lo natural, que eso es lo normal, y así debiera ser. Hombre y mujer es que conforman el matrimonio. Entonces, aquí vemos una imagen de un matrimonio, de una pareja de casados. Bueno, asumimos que son casados. Y están sentados a la mesa hablando de finanzas en el hogar. Pero esta imagen, tristemente, es una imagen que ha dejado de ser. O sea, ver a una pareja que se sienta a hablar sobre las finanzas del hogar es una cosa extremadamente rara en estos tiempos. Porque ahora, tristemente, las parejas no se sientan a hacer un presupuesto juntos, sino que cada uno sale a su trabajo, ganan un X sueldo y asumen que el sueldo que ganan es de ellos y ellos tienen el derecho de administrarlo como les dé la real gana. Entonces hacen un acuerdo antes de casarse y dicen, bueno, ok, tú te vas a hacer cargo de la luz, los servicios, y yo me hago cargo del mercado, de la comida. Tú te haces cargo de esto, yo me hago cargo del otro. Y ya, y viven así, de esa manera, como si fuera una empresa, un trato, un contrato, no sé. Pero tal vez muchos me dirán, Boris, eso es lo natural, eso es lo más normal, ¿qué tiene de malo? Probablemente no tiene mucho de malo hasta donde hemos hablado, pero entonces yo sí quiero ahondar un poco más para que nos demos cuenta del terrible desastre que hemos ocasionado nosotros los cristianos al asumir un modelo totalmente pagano como el que hemos asumido y lo hemos metido a la iglesia de una manera triste, indolente y de una manera ingenua, ciegos, no nos hemos dado cuenta de todo el daño que hemos ocasionado. Lo que yo veo es que en estos tiempos, cuando una pareja se enamora y deciden casarse, entonces la pregunta del millón que se hacen es, ¿cuánto ganas? Y entonces la muchacha contesta y dice, gano un poco más que el mínimo. El hombre dice, pues yo estoy en lo mismo, pero si juntamos nuestros dos mínimos, entonces ya es mucho más y entonces ya podemos salir adelante, pagar el arriendo y pagar las cosas y podemos salir adelante, ¿no te parece? Sí, claro, por supuesto, mi amor. Y hasta ahí, una vez más digo, pareciera que está bien, pero lamentablemente no lo está. Entonces, Dios nos habla en Mateo capítulo 6, 24, 37. No lo voy a leer todo, pero nos habla, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. O consultamos a Mamón para resolver nuestros problemas o consultamos a Dios. Y yo creo que en este aspecto de la vida, la mayoría de los cristianos, estoy hablando de los cristianos, porque no puedo esperar nada de los que no son cristianos, de los que no aman a Dios. Ellos hacen lo que bien les parezca, pero se supone que nosotros como cristianos hacemos lo que a Dios le parece y lo que a Dios le agrada y lo que Él nos manda a hacer. Y cuando desobedecemos, pues tristemente las consecuencias vienen y son fatales, como les decía.
Entonces, yo pregunto y digo, ¿será que dos novios tendrían que hacerse esa pregunta? Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, pues quiero informarles que no, porque la palabra de Dios nos muestra claramente, claramente, sin lugar a dudas, que el hombre es responsable de proveer para la familia todo lo necesario para que la familia salga adelante. Y la mujer, no hay dudas en su rol de que la mujer se queda en casa para educar a los hijos. Y no estoy diciendo que no puede trabajar, pero no es su prioridad. Su prioridad son los hijos, su prioridad es su esposo, luego los hijos. Esa es su prioridad en el orden de Dios y en los roles que Dios ha diseñado para el matrimonio. Pero cuando hacemos esta pregunta y decimos, bueno, ¿cuánto ganas tú? Y llegamos a la conclusión que con 2 millones o 3 millones que ganemos entre los dos podemos salir adelante, estoy asumiendo que esa es la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Y esa decisión que no ha sido consultada a Dios, sino que ha sido consultada a Mamón, el Dios del dinero, porque dice que el principio de todas las cosas, de todos los males, es el amor al dinero, ¿no? Entonces, cuando yo tomo esa decisión, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Lo voy a decir lentamente para que me entiendan y me escuchen. Como ya hemos tomado la decisión de casarnos y vamos a sostener el hogar con tu sueldo y el mío, y tú te ocupas de los servicios y yo me ocupo de la comida, etcétera, y separamos nuestros dineros, lo que tú ganas es tu dinero y lo que yo gano es mi dinero, y no se juntan eso por nada, ¿sí? Pero somos marido y mujer, ¿sí? Y somos una sola carne, solo que en esto no, en la economía no. ¿Por qué? Porque no hemos ido a consultar a Dios, sino que hemos ido a consultar a Mamón. Y la respuesta de Mamón es, muy bien muchachos, así es como se debe hacer. Y entonces el resultado de servir a Mamón es que los dos les toca salir a trabajar para poder lograr ese dinero, porque de lo contrario ese hogar no funciona. Entonces, ¿qué quiere decir cuando vienen los hijos? Quiere decir sencillamente que ellos asumen que los hijos van a ser criados o en una guardería o con una empleada o, en el mejor de los casos, con la abuela o con el televisor o con lo que sea. Y abandonan el rol primordial de que Dios nos da como padres y ser educadores de nuestros hijos. O sea, abandonamos ese rol porque no fuimos a consultar a Dios, sino consultamos en este caso a Mamón. Entonces, yo quiero que entiendan cuánto daño causa esta decisión a una nación entera. ¿Por qué? Porque los hijos ya no son educados por los padres, sino que son educados en una guardería, son educados por la abuela, son educados por una pantalla de televisor, por un programa, etcétera, y las ideas que van concibiendo los hijos ya no son de Dios, sino que ahora vienen de otra fuente menos de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente los padres abandonaron el rol protagónico que tienen como educadores. Entonces, yo quiero que este mensaje quede claro, porque quiero que noten y se den cuenta que cada vez que yo tomo decisiones sin consultar a Dios, y voy y consulto a mis emociones, y consulto en este caso a Mamón, o veo y miro a ver cómo es que el mundo hace y copio modelos mundanos, y lo introduzco a mi vida, el resultado es fatal. Y créanme, yo soy pastor, ya no me acuerdo cuántos años, 30 años, me imagino, no sé. O sea, yo sé de lo que estoy hablando. El 90% de los matrimonios dentro de las congregaciones cristianas
se casan de esta manera. Los dos trabajan y por ende los dos salen afuera a conseguir el dinero porque no se puede vivir sin dinero. Y la Biblia dice, no puedes servir a dos señores. O servirás a Mamón o servirás a Dios, pero no puedes servir a los dos. Y si Dios dice eso, ¿por qué insistimos en seguir haciendo lo incorrecto? Esa es la pregunta. Y luego el resultado de esa sola decisión, entre comillas, sola decisión, que acarrea un montón de consecuencias funestas, no solamente para la vida nuestra, sino la vida de nuestros hijos, y por ende, la que termina sufriendo también es toda una nación. Entonces, ya es tiempo de volvernos a la palabra, amados. Ya es tiempo de que seamos serios cada vez que tomemos una decisión. Vayamos y consultemos a la Biblia. Pasemos tiempo de leer y saber qué es lo que Dios piensa con respecto a este tema, para no equivocarme, para tomar decisiones correctas, bíblicas, que estén bajo los principios de Dios, porque esa es la única manera en que puedo traer libertad a mi vida y a esta nación. Entonces, imagínense, estamos hablando del tema, solamente del tema de finanzas. ¿Cuánto dolor produce a una nación el no hacer lo que esta imagen dice? El no hacer, ¿sí? El no permitir que Dios gobierne un hogar y que una pareja se pueda sentar a la mesa y decir, bueno, amor, este es mi sueldo, vamos a hacer juntos nuestro presupuesto. Y la esposa, no estoy diciendo que no puede producir, pero si no produce, ella trabaja mucho más que el hombre, por si acaso. Trabaja más que 8 horas, ¿sí? Entonces, se sientan y hacen el presupuesto juntos. El dinero es de los dos. No es de uno o del otro, es de los dos. O sea, son una sola persona, son una familia, es un hogar. Y hacen el presupuesto de la manera bíblica, como Dios nos enseña en su palabra. Cuando dejamos de hacer eso, amados, hemos perdido el rumbo y nuestro barco va a empezar a ir a la deriva. Entonces vemos a dos personas locas corriendo de aquí para allá y ya no le alcanza un trabajo porque nunca es suficiente el dinero. Entonces busca dos, ya no tiene tiempo para nada. Llega cansado. Eso sí, les da todo a sus hijos, menos amor y menos tiempo, ¿no? Pero sí les llena de lujos y todo lo que probablemente él en su niñez no ha tenido. Y cree que por hacer todo eso, entonces es un buen padre. Qué tristeza decirles que eso no es un buen padre desde el punto de vista bíblico. Entonces, estamos hablando solo de finanzas, una vez más, repito. Y nos damos cuenta de la gran catástrofe que ocasionamos solo con una sola decisión mal tomada que va a afectar mi vida, el futuro de mis hijos y el futuro de una nación. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar a toda esa generación que se ha levantado con esa idea falsa de casarse contando con el sueldo de mi novia, que pronto va a ser mi esposa? ¿Cómo hacemos para cambiar la mente y volvernos a Dios y otra vez retomar nuestro rol protagónico como proveedores, en este caso los hombres, y como educadores, nuestras esposas? Necesitamos volvernos a Dios, amados. De lo contrario, no hay ninguna esperanza, porque los que están educando a nuestros hijos son los socialistas. Ya los socialistas han tomado los colegios. Ya no podemos ser libres de eso. Si tú envías a tu hijo a un colegio, a una escuela, ya el socialismo está no educando, sino adoctrinando.
Entonces, 2, 3 generaciones más, este país va a terminar siendo un país socialista. Esto hablamos mucho tiempo. Probablemente estamos a las puertas de entregar esta nación al socialismo, la catástrofe. Socialismo es como una plaga. Socialismo es como una plaga que solo trae pobreza a una nación. No existe una sola nación en todo el mundo donde se diga que han aplicado la filosofía del socialismo y sea una nación próspera. No existe. O sea, probablemente sean prósperas algunas naciones, pero hay una tiranía impresionante. Si tú no piensas como ellos, eres un enemigo. Ahora estaba con un amigo que llegó de Bolivia, estuvimos conversando, hablando con él, y en Bolivia ustedes saben que el socialismo ha tomado el poder. Ya no tienes derecho a tener propiedad privada. En Bolivia ya están con la idea de que no puedes tener 2 casas, porque una tienes que regalarle a un vago miserable que nunca ha trabajado, pero ahora quiere que el gobierno le dé gratis una casa en la cual a ti sí te ha costado trabajo. Eso es el socialismo. Y por eso es que la gente vota por eso. ¿Y saben por qué votan por esas personas? Porque nosotros hemos abandonado nuestro rol protagónico de ser educadores de nuestros hijos. Entonces, vinieron socialistas, les enseñaron una filosofía de vida totalmente pagana, antibíblica, alejada de la verdad, alejada de Dios. Y ahora nuestros jóvenes quieren que el gobierno solucione el problema de vivienda, el problema de salud, o sea, todos los problemas que tenemos, ellos solamente están esperando que el gobierno solucione todo. Y el gobierno, obviamente, el gobierno socialista que es populista, les hace creer que sí, que así va a ser. Y probablemente les den casa, probablemente, ¿no? Porque les van a quitar al que tenía 2 o 3 para dar a otros 2 que no tengan, y probablemente no exista en Bolivia un boliviano que no tenga casa propia. Pero eso va a ser por un tiempo. Porque luego el gobierno va a decir, pues ahora ya nadie tiene derecho a propiedad, la propiedad es del gobierno. En Venezuela es así, tal cual, como estoy diciendo. Entonces, si eso es lo que queremos, no hagamos nada. Pero si eso es lo que no queremos, entonces nos volveremos a Dios y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Dios salve a Colombia, queridos hermanos. Un gran abrazo para todos. Jorge, muchas gracias por este tiempo. Que Dios nos bendiga. No, permita a través de su Espíritu Santo que podamos volvernos a Dios en arrepentimiento y nos volvamos a los principios establecidos por Dios nuestro Padre. Muchas gracias por este tiempo. Espero que nos veamos el próximo lunes.